Gracias por estar en el día del Señor. Gracias porque es tiempo de poder escuchar su palabra. Gracias porque al acompañarnos podemos compartir. Hemos tratado estos tiempos de ser una posibilidad. Hemos tratado desde mi iglesia de que mi iglesia pueda ser esa posibilidad que se necesita. Y es hoy el día del Señor. Hoy mi iglesia en casa. Mi iglesia en casa. Hemos hecho todo un proceso estos días de acercarnos, hemos hecho un proceso de que tú puedas estar recibiendo palabra porque sabemos que estos son tiempos de incertidumbre. Son tiempos donde probablemente no estés viendo claras las cosas. Son tiempos donde el temor, el pánico, el miedo se esté apoderando de mucha gente. Y lo que tú puedes estar viendo ahorita en redes sociales, leyendo en redes sociales, leyendo en noticias, no te estén ayudando a quitar la incertidumbre. Que hemos estado tratando es que desde la palabra de Dios ser una posibilidad para ayudarte, para que tú puedas cambiar la lógica. Es cierto, no es fácil. Cambiar la lógica es como saltar a lo desconocido. Es como cuando tú saltas a lo desconocido y sabes que al saltar hay un abismo y que si no llegas te puedes caer. Es como el cambio. El cambio es saber soltarse a tiempo. Nunca antes como ahora hemos tenido la plena certeza de que nos tenemos que saber soltar a tiempo. Alvin Toffler en 1976 nos enseñó a que los analfabetas del siglo XXI iban a ser no aquellos que no supieran leer y escribir, sino aquellos que fueran incapaces de aprender, desaprender y reaprender. Y nunca antes en la historia habíamos estado en un momento tan crítico, tan determinante de saber aprender, desaprender y reaprender. Lo que aprendiste en la realidad pasada lo tienes que desaprender ahora para reaprender métodos temporales para este tiempo. Pero también tienes que entender que en la nueva realidad hay nuevos métodos. Y probablemente lo que Dios está queriendo ahora de bajarnos las revoluciones, de llevarnos a una Pascua digital. ¿Te has dado cuenta? Hoy estamos empezando Semana Santa, el tiempo de Pascua. Normalmente en otros tiempos, tú que me estás viendo, ni siquiera estabas pensando en Pascua, sino que estabas pensando en el mar. Ya tenías todo listo para irte a tus vacaciones, si tenías casa en el mar, para irte al mar. Y lo que menos nos empezamos a dedicar en la Pascua era realmente a recordar lo que teníamos que recordar. Aquí en Estados Unidos es el famoso Spring Break. Tremenda cosa la que sucede entre los estudiantes que se van de vacaciones. Tuvimos un amigo que fue cónsul de los Estados Unidos en Mérida. ¿Y tú sabes cuándo era el mayor tiempo que él tenía trabajo? Porque paraban muchos ciudadanos de Estados Unidos presos o muertos en Spring Break en Cancún, en Mérida. Entonces, nos olvidamos de eso. Y lo que quiere el Señor ahora es bajarnos la intensidad, que sepamos que la incertidumbre estará presente en el futuro, está presente ahora con mayor altura, pero ha estado presente siempre. ¿Qué es lo que queremos ahora? Lo que queremos ahora es llevarte palabra para que tú sepas que sí, hay una respuesta de la palabra de Dios y es lo que queremos compartir contigo. Por eso el tema es una fe que funciona en momentos difíciles, una fe que funciona cuando la vida no funciona, una fe que vence la incertidumbre. Eso es lo que queremos compartir contigo, una fe que vence la incertidumbre. Queremos hablar contigo desde esa fe que dice que es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. Una fe que te va a hacer ver las cosas de manera diferente. Hay 7 maneras en las que nosotros enfrentamos las crisis. 7 maneras que quiero hablar rápidamente contigo antes de que podamos ver el tema directamente desde una visión espiritual. Primero, la negación. La negación no es mi problema y puede que ni siquiera sea real. Ese es el problema que ha habido con mucha gente, que ha habido una negación. Aún en medio de cómo se podía ver Italia, España, aquí mismo en Estados Unidos, en ciudades como Los Ángeles, como Seattle, en el estado de Washington, pero sobre todo New Jersey y New York. Tú sabes que de la mitad de los infectados aquí en Estados Unidos, que son ya casi 250,000 infectados, es el país que más infectados tiene, solo la mitad está entre Nueva York y New Jersey. Hubo mucha negación y lamentablemente hay mucha gente que me está viendo que todavía ahí tiene alguna negación. No es mi problema, no es real. ¿Cómo puede ser? No sé
Algunas personas pueden no ser pacientes. Vi una caricatura que dice, en estos tiempos, ¿qué tipo de pacientes quiere ser? ¿El paciente que puede aguantar sentado en casa o el paciente que está en una cama esperando que lo puedan atender y sobrevivir? Es mejor ser paciente de estar sentado en casa, aunque también ahí te tienes que cuidar, que ser el paciente que está en una cama de hospital o muchas veces sin llegar al hospital. Entonces hay una negación frente a las crisis. Segundo, hay despreocupación. O sea, hay una despreocupación que, bueno, es real, pero no es gran cosa. Ya va a terminar rápido y no va a durar. Sí, esto no es el final y no va a durar. Pero no puedes tener despreocupación en un evento que como nunca antes ha habido en la historia de la humanidad. Una pandemia global que ha hecho que muchos gobiernos estén tomando medidas radicales. Aquí en Estados Unidos todavía la cosa no ha ido a la radicalidad de que no puedes salir. Sí, ya hay estados que te están tratando de limitar un poco que te muevas, pero no puedes tener despreocupación. 3, desafío. Para algunos la crisis puede ser un desafío, es real, pero no es una gran cosa. Me niego a que esto limite mi libertad. Fíjate, me niego a que limite mi libertad y estoy sano. Si tú te niegas a que esto limite tu libertad y aún no pudiendo salir, no lo miras como encierro, sino como oportunidad, tú vas a ser de los que puedes salir adelante. Ayer he participado en un conversatorio entre dos gentes de Europa, dos de nosotros aquí en Estados Unidos, y hubo una pregunta: ¿es tiempo de emprender y de invertir? Y este es el tiempo de emprender y este es el tiempo de invertir. Los que se van a posicionar son aquellos que tengan creatividad e innovación. Vamos a hablar más adelante de eso. Una cuarta manera en que la gente está relacionándose con la crisis es la aceptación retrasada. Son aquellos, sí, ya está siendo un problema o este es un gran problema y me va a afectar, pero todavía trato de hacer lo mismo que hacía antes. ¿Sabes cuál es el problema de esa aceptación retrasada? Que hay mucha gente que no quiere dejar su realidad pasada. Por eso retrasa la aceptación de esta realidad que estamos viviendo ahora. Retrasa la aceptación, es una aceptación retrasada. Entre más rápido tú aceptes, aquellos que han aceptado más rápido la realidad, los países mismos son los que muy rápidamente han bajado el número de infectados. Corea del Sur, El Salvador mismo, Singapur, hicieron un trabajo muy efectivo, muy efectivo. No hubo una aceptación retrasada. Un quinto punto es la interrupción. Algunos creen que su vida se puso patas arriba. Algunos creen que es tiempo de tomar decisiones difíciles porque la cosa está difícil. Pero mira, tienes que tomar decisiones en tiempos de crisis, pero no decisiones difíciles. Una cosa es decisiones difíciles y otra cosa es decisiones en tiempos de crisis. Entonces, la interrupción, sí, ¿de qué fue? De la realidad pasada. Estamos viviendo un tiempo de crisis y nos tenemos que enfrentar a la nueva realidad. Sexto punto es angustia. Y aquí es esto, aquellos que se meten con una angustia que esto va a cambiar todo, pero no desde la perspectiva positiva del cambio, que sí va a haber cambio, en que hay que soltarlo a tiempo, sino la angustia del temor, el pánico, la incertidumbre. Es cierto, esa angustia de mucha gente que puede estar pasando en que no tiene trabajo. Pero ¿sabes tú cómo vas a cambiar esa realidad de la angustia? Vas a cambiarlo con las promesas de Dios. ¿Sabes por qué le das espacio a la angustia? Porque tú estás relacionándote con esta circunstancia desde tu necesidad probablemente. No estoy diciendo que no tengamos necesidad, todos tenemos necesidad. Pero cuando tú te relacionas con la circunstancia, lo tienes que hacer desde la convicción. Por eso es importante que tú puedas primero saber quién eres, descubrir quién eres, qué es tu identidad y puedas diseñar dónde quieres estar, tu destino. Todos los que aceptamos a Dios, creemos en Dios, tenemos un destino eterno, pero tienes que tener un destino de que tú sepas a dónde quieres ir. Y eso es lo que te mueve. Eso es, cuando tú lo tengas claro, lo que te va a permitir no tener angustia.
porque eso es lo que te va a mover. Eso te va a mover a ti a ir más por las cosas. Sí, probablemente estés encerrado, probablemente te sientes limitado, pero este es el tiempo en el que tú tienes que innovar y crear. Y un séptimo punto de gente que se relaciona con la crisis con determinación. Gracias a Dios, este es un tiempo de oportunidad. Gracias a Dios, juntos lo vamos a superar. Gracias a Dios porque tú estás conmigo. Entonces es cómo confiar en Dios hace que las decisiones difíciles sean fáciles. Cómo confiar en Dios hace que las decisiones en tiempos de crisis sean fáciles. Han habido épocas en la historia de decisiones completamente difíciles. Si tú me preguntas, el presidente de Estados Unidos que tuvo que tirar la bomba atómica 2 veces sobre Japón, tú dime si no era una decisión difícil. Hay momentos en nuestra vida que tenemos que tomar decisiones difíciles. En este tiempo se están tomando decisiones sumamente difíciles. Entonces, la gente lo hace con determinación. Algunos hemos tenido el problema y reconozco que a veces no queremos tomar decisiones porque nos queremos alejar de la realidad. Ese es un problema mío. Un problema en el que probablemente dejé pasar algunas oportunidades, probablemente no terminé de amarrar ciertas cosas, pero tengo que tener la determinación y el Señor me ha estado mostrando ahora que el que tiene que dar la cara soy yo. Tú tienes que dar la cara, te tienes que hacer cargo. Tú te tienes que hacer cargo de salir de esta crisis, porque toda promesa de Dios tiene un costo y el costo es saber hacerte cargo de. Yo estaré siempre contigo, pero antes dice, no temas, yo estaré siempre contigo. Entonces, aquí es cómo confiar en Dios cuando la cosa está difícil, cuando tengo que tomar decisiones difíciles o decisiones en tiempo de crisis. Y mira qué nos dice Santiago 1, del 5 al 8. Santiago 5, del 1 al 8 nos dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él la dará. Pues Dios da generosamente, sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso y constante en todo lo que hace. O sea, aquí hay una enseñanza. ¿De qué manera vamos a confiar en Dios en los momentos en los que tenemos que tomar decisiones en crisis? Nos lo dice, primero pide sabiduría y otras cosas que es lo que te quiero conversar, compartir. Vamos a ver 4 puntos en los que nosotros podemos confiar en Dios en esos momentos en los que tenemos que tomar decisiones en tiempos de crisis. El primero es, cuando confío en Dios, Dios es el que me da de su sabiduría. Cuando confío en Dios, Él me da de su sabiduría. ¿Viste el principio? Por eso nuestra base va a ser esos primeros versículos del capítulo 1 de Santiago, del 5 al 8. Dice, cuando confío en Dios, Él me da de su sabiduría. Y directamente en Santiago 5. Santiago 5 dice, si alguno de ustedes carece de sabiduría. Ojo, si tú en este momento estás diciendo que no tienes sabiduría para saber qué hacer, tú puedes llegar hasta el Señor y decirle, carezco de sabiduría. Ora y pídele a Dios. Ora y pídele a Dios porque Él se lo dará generosamente a cualquiera que lo pida. Estos son tiempos como los que tuvo Daniel, y lo leemos en Daniel 10, cuando en el 7 el ángel llega y le dice, lo que tú pediste inmediatamente fue respondido. Entendimiento. Pero le dice entendimiento y tú humillaste ante Él. Entonces nosotros tenemos que pedir la sabiduría, pero tenemos que humillarnos ante Él. Tenemos que tener, en palabras del doctor Fernando Mazariegos, un bajamiento. Ese bajamiento de nuestro orgullo. A veces el orgullo no te deja humillarte, bajarte de tu lugar. Dice, a Dios le encanta ayudarte y te dará la sabiduría que necesitas. Esta versión me gusta. A Dios le encanta ayudarte y te va a dar la sabiduría que necesitas. Solo pregunta. ¿Sabes a qué distancia está tu sabiduría de recibirla?
pedirla, preguntarla. Porque cuando tú confías en Dios, Él te va a dar su sabiduría. Entonces, un buen punto es saber qué tienes que pedir. ¿Sabes qué? Pedir es una declaración fundamental. Cuando pides, ¿qué significa? Cuando pides sabiduría porque no la tienes, te estás declarando temporalmente incompetente, porque no tienes esa sabiduría. Entonces yo me declaro temporalmente incompetente y abro el espacio mayor de aprendizaje. Y ahí es cuando Dios interviene, porque dice, a Dios le encanta ayudarte. Y Él te va a ayudar, porque a Él le encanta ayudarte. Y solo pregunta, y mira lo que dice en Proverbios 3:18. Proverbios 3:18 nos dice, los que se vuelvan sabios serán felices. ¿Quieres ser feliz en medio de esta crisis? Vuélvete sabio. Dice, los que se vuelvan sabios. Y para ser sabio tienes que tener sabiduría. Y para tener la sabiduría tienes que pedirla. Y probablemente para pedirla te tengas que humillar. O sea, te tienes que bajar del orgullo que no te deja pedir. La sabiduría es la clave para una vida bendecida. La sabiduría es la clave para una vida bendecida. Oiga, poderoso, poderoso. Dos cosas. La sabiduría te da felicidad y la sabiduría es la clave de que seas bendecido. La sabiduría. ¿Qué te dice Proverbios 4:7? Proverbios 4:7 te dice, obtener sabiduría es lo más importante que puedas obtener en la vida. Dice, obtener sabiduría es lo más importante que puedas obtener en la vida. Entonces, estos tiempos son para obtener sabiduría. Y Proverbios 24:4. Proverbios 24:4 nos está diciendo, la sabiduría es buena para el alma. Si obtienes sabiduría, tendrás un futuro brillante y seguro. Dice, si obtienes sabiduría, tendrás un futuro brillante y seguro. ¿No será que este tiempo es el que Dios quiere que nosotros tengamos un bajamiento de orgullo para humillarnos, para pedirle esa sabiduría que Él nos la va a dar porque Él quiere quedar bien con nosotros? Y esa sabiduría te va a dar un futuro brillante y seguro. Entonces, cuando tú sabes que vas a tener un futuro brillante y seguro, la incertidumbre se reduce completamente. Lo que sí tiene que desaparecer es el temor, el pánico, la angustia. La incertidumbre no, porque la incertidumbre es la mayor característica del futuro. Entonces, cuando los países hacen estrategias, por ejemplo, de seguridad y defensa, lo que están haciendo es tratando de reducir la incertidumbre al máximo de un ataque de un enemigo. Entonces, si tú quieres tener un futuro brillante y seguro, pide sabiduría. Y ya vemos en la palabra que Él te la va a dar, porque dice que a Él le encanta ayudarte. A Él le encanta ayudarte. Aquí la pregunta es, ¿cómo obtengo la sabiduría? Es, ¿cómo puedo obtener esa sabiduría? Primer manera de obtener la sabiduría es poner a Dios primero en mi vida. Mira lo que dice Salmo 111:10. Salmo 111:10 dice, la reverencia por el Señor es el fundamento de toda sabiduría verdadera. El fundamento de toda sabiduría verdadera es la reverencia a Dios. Es que te bajes de tu orgullo, te humilles y la pides. Las recompensas de la sabiduría se otorgan a cualquiera que escuche y obedezca a Dios. Dice, las recompensas de la sabiduría se otorgan a todo aquel que obedezca y escuche a Dios. El problema de nosotros probablemente antes era que primero no escuchábamos a Dios. No escuchábamos. Si tú vas a obedecer es que escuchaste que te pidieron hacer algo. El problema es que nosotros no escuchábamos a Dios, entonces no sabíamos qué obedecer de Dios. Y dice, yo tengo que poner a Dios primero en mi vida, pero para saber qué hacer tengo que escucharlo a Él. Tengo que saberlo escuchar. Proverbios 15:33. Proverbios 15:33 dice, honrar a Dios y ser humilde
conduce a la sabiduría y la sabiduría te traerá honor. Imagínense cómo empieza esto. Dice, honrar a Dios y ser humilde, bajarte, quitar el orgullo. Honrar a Dios y bajarte de tu orgullo te va a conducir a la sabiduría y la sabiduría te traerá el honor. O sea, tú le das el honor a Dios y no tengas la menor duda que Él te va a dar el honor. No se me olvida a mí mi primer viaje del año. Por subirme al avión, un mensaje a mi esposa. Me dijo el Señor que te dijera que no te des honra, que lo honres a Él y Él te va a honrar a ti. Era esto, no lo sabía. Y tú sabes que en ese viaje es cuando más honra he recibido. El Señor me permitió ir a mi pueblo donde yo nací, en Guatemala. Unos muy buenos amigos me invitaron. Y se dio, pude vivir esto, pude vivir de primera mano eso. Poner en práctica a la palabra de Dios en mi vida. Poner en práctica. Tú pones a Dios primero en tu vida y en segundo lugar pones en práctica la palabra de Dios en tu vida. Juan 13:17. ¿Qué te dice Juan 13:17? Dice, Jesús, ahora que sabes estas cosas, serás bendecida si las haces. Dice lo que dice Jesús. Ahora que sabes estas cosas, serás bendecido si las pones en práctica. Poderosísimo. Él mismo lo dijo. Él mismo lo dijo. Samuel 22:31. Dice, el camino de Dios siempre es perfecto y la palabra de Dios siempre es verdadera. La palabra de Dios siempre es verdadera. Es lo que te va a llevar a ti a la sabiduría. Santiago 1:25. Lo hemos dicho desde hace 3 domingos y ahora más. Si miras atentamente la palabra perfecta de Dios que te da libertad y continúas haciendo esto sin olvidar lo que has aprendido y luego lo pones en práctica en tu vida, serás bendecido. Dice, lo pones en práctica en tu vida, serás bendecido. ¿Sabes por qué es eso? Porque nosotros tenemos que entender, ahora que estamos con mucha información, que una cosa es información, otra conocimiento, otra aprendizaje y otra la sabiduría y entendimiento. Información. Tú recibes mucha información. Compras un libro, compras información. Cuando lo lees, cuando te metes a internet y lees las cosas, las conviertes en conocimiento. Cuando las pones en práctica, eso es aprendizaje. Pero hay una cuarta que es sabiduría y entendimiento. Es poder hacer más allá de lo que normalmente se hace. Pero eso a los cristianos viene de la sabiduría de lo alto. Conozco yo muchos que sin ser cristianos tienen ese entendimiento, que han visto las cosas antes. Han visto las cosas antes. Mira, el creador de Zoom, esa famosa plataforma que hay ahora, fue por la revista Forbes declarado agente de cambio. Mi pastor casi adelantado a las cosas. Él siempre va adelante de las cosas. Entonces nosotros tenemos que ir adelante de las cosas. Tenemos que ir adelante de las cosas. Y C nos dice que haz que algunas personas piadosas entren en tu vida, en mi vida. Yo tengo que buscar a esas personas. Yo tengo que buscar. Proverbios 13:20 me dice, ojo, si haces compañía con gente sabia, te volverás sabio. ¿A quién estás escuchando ahora? Esa es una buena oportunidad para leer y escuchar, pero ¿a quién estás escuchando? Pero si sales con gente tonta, sufrirás por tomar malas decisiones. Dice, si sales con gente tonta. Este es un buen tiempo para que tú pienses mentoría. ¿Sabes quién es un buen mentor? Aquel que ya hizo lo que tú quieres hacer y él te puede ayudar desde su experiencia. Consejero es aquel que sabe lo que tienes que hacer y te dice qué hacer. Pero un coach es el que te acompaña para descubrir en ti lo que tú tienes. Y cuando vamos a la palabra de Dios, nos enseña que Jesús lo que hacía era un coach. Jesús acompañaba a la gente. Por fe siempre los retaba. Vamos a ver más adelante. Por fe siempre los retaba. El segundo punto, entonces, que quiero trabajar contigo es
Confío en Dios y Él me libera de las dudas. Cuando confío en Dios, Él me libera de las dudas. Si tú confías en Dios, Él te va a liberar de las dudas porque la verdad, dice, vimos anteriormente, la verdad está en la palabra. Y cuando confío en Dios, Él me va a quitar las dudas. Y eso es lo que hay ahora, dudas. Tú tienes una duda. ¿Qué va a pasar? No tengo trabajo. Probablemente hasta no tengas que comer para una semana. Pero dice que cuando confías en Dios, Él te va a liberar. No solo te la va a quitar. Mira, estamos llegando a un momento donde van a haber cosas sobrenaturales. Él va a abrir puertas. ¿Sabes por qué no tienes que tener dudas? Porque este tiempo es tiempo donde se van a dar lo sobrenatural. Si tú confías en Dios, Él va a tocar las puertas que tú tenías que tocar. Si tú confías en Dios, Él va a llenar formatos de trabajo por ti. Si tú confías en Dios, Él va a tocar la puerta con aquellos que tienen posibilidad de ayudarte y vas a recibir una ayuda que no pediste. El Señor la pidió por ti. Cuando confío en Dios, Él me libera de las dudas. Mira que dice Proverbios 17:24. Cualquiera con la sabiduría de Dios sabrá lo que tiene sentido. Cualquiera con la sabiduría de Dios, ¿sabes el problema que tenemos ahora? Tantas noticias que nos enredan tanto, pero dice aquí, cualquiera con la sabiduría de Dios sabrá lo que tiene sentido, pero los tontos nunca pueden decidirse. Los tontos nunca pueden decidirse. No seas un tonto, sé un sabio. Santiago 1:6-8 nos dice, cuando le pides sabiduría, debes creer y esperar que Dios te responda, porque cualquiera que empiece a dudar es como una ola en el mar que es arrastrada por los vientos cambiantes. Si tú empiezas a dudar ahora, tú te vas a dar cuenta que puedes dudar como una ola. Puedes dudar como una ola. Y en ese tiempo no nos podemos dar esa alternativa de dudar. No nos podemos dar esa alternativa. No podemos dudar en estos tiempos. Mira lo que dice después. Eso solo te vuelve inestable e inseguro en todo lo que haces. Si tú dudas, te vas a volver inestable e inseguro. Y en estos tiempos lo que nosotros necesitamos es estabilidad y seguridad. Y me preguntarás, ¿pero cómo? Si no sé qué va a pasar, no tengo trabajo, no sé si el trabajo que todavía tengo seguirá después. Pero yo confío en Dios y Él va a abrir las puertas. ¿Por qué? Él hará lo que no he hecho yo porque yo confío en Él. Él tocará las puertas, Él firmará solicitudes de trabajo. Él tocará el corazón de la gente que sabe que tienes una necesidad y te llamará, te depositará y tú no sabrás de dónde vino el dinero. Lo declaro para tu vida. El punto número 3 es cuando confío en Dios, Él actúa en mi nombre. Cuando confías en Dios, Él actúa. Tú haces que Él actúe en tu nombre. Lo que te dije, si tú quieres que Él actúe en tu nombre para ir a pedir trabajos por ti que tú no has pedido, el que lo tiene que creer eres tú. Yo te dije, por fe tienes que creer que Él te va a liberar de las dudas y que cuando tú no tienes temor, porque le pides sabiduría, no vas a dudar, sino vas a creer. ¿Sabes qué pasa? Cuando logras ese proceso es que tú vas a mover a que Dios se levante y toque puertas. Firme las peticiones de trabajo por ti. Toque el corazón de la gente para que depositen dinero para ti. Para que te llamen, oiga, ¿cómo te puedo ayudar? Hoy escuchaba a mi pastor que cuando tenía una necesidad de una cama, porque no tenía ni siquiera dónde dormir esa semana, su amigo primero le dijo, mira, tengo un espacio en mi casa, fueron a almorzar donde la abuelita y le dijo, tengo una cama, no sé por qué. Y toda esa semana, cuando aparentemente no tenía para comer, fue cuando mejor comió porque toda la gente lo llamaba para invitarlo a comer. Por fe tú mueves a que Dios actúe por ti. Mira que dice Mateo 9:29. Mateo 9:29 dice, Jesús dijo, según tu fe será hecho.
Según tu fe será hecho. No es la mía. Yo tengo la fe para decirte a ti. Yo tengo la fe para declarar en ti. Yo tengo la fe para decirte que en estos tiempos de incertidumbre el Señor va a obrar sobrenaturalmente. Pero tú tienes que tener la fe. Según tu fe será hecho. Tú que me estás viendo, según tu fe será hecho. Según tu fe se van a mover las cosas. Según tu fe van a llegar como nunca han llegado. Según tu fe. Según tu fe. Muchas veces leemos en los evangelios que el Señor Jesús le dijo a varios, ¿qué quieres? Ver, levantarme. Y él siempre le dijo, por tu fe. A la señora que tocó el manto y que quedó libre del flujo de sangre, dice, tu fe te ha sanado. Tu fe se ha sanado. Al romano, nunca antes vi una fe como la samaritana y romano. Cuando confías en Dios, Él va a obrar en tu nombre, Él va a actuar en tu nombre. Estos tiempos es cuando más tenemos que creer. En estos tiempos yo sé que Él me va a mover de casa. Ahí me pides el testimonio después. Él me va a proveer la casa en estos tiempos. Yo lo creo y ya le agradecí por la casa. Ahora le estoy agradeciendo y te pido que cuando tú oigas esto, ores por el agradecimiento. Necesito una casa. Y después vamos a ver ese testimonio también. ¿Cómo es que llegan las cosas? ¿Cómo es que desde mi iglesia estamos intentando ser una posibilidad para llevarte a ti una palabra en estos tiempos para que puedas hacer cosas que de repente no hacías antes? Y el cuarto punto es, cuando confío en Dios, Él usa incluso mis errores. Mira, estos tiempos probablemente vamos a cometer muchos errores. ¿Sabe por qué? Porque estamos en una realidad que no conocíamos. Esta manera que hablamos al principio de enfrentar la crisis, que algunos tienen un retraso en aceptarla o que algunos no se dan cuenta de las dimensiones que tienen. Él incluso usa esos errores, pero tampoco te mandes, por decirlo así, no te mandes. La idea es hacer los menos errores posibles, pero aún cuando fallas, Él va a usar esos errores, porque mira lo que dice Romanos 8:28, en esta versión me gusta. Dice, sabemos que Dios hace que todo funcione en conjunto. Todo. Bueno, malo, incierto, todo. Para el bien de aquellos de nosotros que lo amamos. Para el bien de nosotros que lo amamos. Va a funcionar todo, va a funcionar en conjunto. Y estamos llamados a vivir su propósito en nosotros. Dice, va a usar en conjunto. Todo lo va a usar en conjunto para bien de aquellos que confiamos en Él. Estos son tiempos de confiar. Estos son tiempos que puedes tener una necesidad. Estos son tiempos donde Dios te dice que donde no hay, habrá. Él te dice que si no has visto que Él está haciendo cosas nuevas, que está abriendo ríos donde no los hay, Él hará cosas nuevas en tu vida. Él va a hacer cosas nuevas en tu vida. Va a hacer lo que tú no has visto. Lo tienes que creer. Él va a hacer lo que no existía. Él lo va a hacer. Él te va a dar lo que no tenías. Él te va a dar lo que no tienes ahorita. Él te va a dar innovación y creatividad. Dice, de los entendidos, Harvard, Foro Económico Mundial, que los que se van a empezar a posicionar en este tiempo y se llegarán, ¡juá!, son aquellos que tengan innovación y creatividad. Hoy leía un artículo también sobre este sistema que hay ahora para no ir a hoteles, sino casa Airbnb, que ahora está viviendo una crisis, porque como nadie viaja, entonces no están alquilando casas, cambió su política, probablemente tenga muchas demandas, pero así como ellos se crearon una nueva manera de no ir a los hoteles, sino a unas casas, Uber, por ejemplo, imagínate Uber ahora. Todos están parados, casi el 95% están parados. Pero sí, los que ya crearon algo nuevo pueden reinventarse.
van a regresar con una mayor creatividad. Entonces tú ahora tienes que, ¿qué tienes en la mano? Innovación y creatividad, pero con lo que tienes. ¿Qué tienes en la mano? Este tiempo es un tiempo de ir más allá, de trascender, pero ¿sabes cómo? Cuidando lo que tienes. Cuidando lo más valioso. ¿Sabes por qué? Porque lo que tienes es lo más valioso. Dios ya te dio, como le dio a la viuda, un poquito de aceite. La viuda no tenía vasijas. ¿Sabes qué te está diciendo el Señor? Sal por las vasijas. Digo, no puedes salir a la calle. ¿Qué quiero decir? Tú ya tienes algo. Sal para ver qué puedes jalar. Tienes que llamar a alguien. Si confías en Él, Él va a actuar por ti, pero lo tienes que mover, lo tienes que creer. Este es tiempo en que tienes que hacer que tu fe funcione en medio de una vida que no está funcionando porque Dios quiso que así fuera. Porque Dios quiso que así fuera. Dios quiso que así fuera y por eso el último versículo que quiero compartir contigo es Romanos 15:13. Fíjate, en esta versión, traducción en lenguaje actual, dice que Dios, ojo, que Dios, quien nos da seguridad, primero seguridad, los llene de alegría, seguridad y alegría, que les dé la paz que trae el confiar en Él. Fíjate, que les dé la paz que da en confiar en Él y que por el Espíritu Santo los llene de esperanza. Fíjate, en un solo versículo, ayer uno de nuestros líderes, Gary, lo trajo en un tiempo que tuvimos con los líderes de mi iglesia que nos estamos juntando vía online. 4 cosas que el Dios, quien nos da seguridad. Si tú vas a estas 4 cosas que yo dije, Él te va a dar la seguridad y te va a llenar de alegría. En medio de esto te va a llenar de alegría. Él dice que les va a dar la paz que trae el confiar en Él, esa paz de lo alto, y que por el poder del Espíritu Santo nos va a llenar de ¿qué? Nos va a llenar de esperanza. Nos va a llenar de esperanza. Lo declaro en ti. Declaro en ti. Declaro en ti que en este tiempo va a haber seguridad, que en este tiempo va a haber alegría, que en este tiempo va a haber paz y que en este tiempo va a haber esperanza. ¿Qué tienes que hacer tú? Es confiar en Él. Tú solo confía en Él. Tú solo confía en Él. Tú confía nada más en Él. Confía que Él va a obrar en ti. Confía que Él va a encargarse de todo. Confía. Y este es tiempo, si tú me estás viendo también y nunca has abierto tu corazón al Señor, este es un buen tiempo para que hoy hagas una oración. Una oración en que tú, y si la quieres repetir conmigo, Padre Santo, yo te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí. Hoy abro mi corazón para que Jesús more en él. Hoy declaro que estoy pasando de muerte a vida y que en medio de esto, esta incertidumbre, este miedo y este pánico y temor huirán de mí porque yo voy a vivir confiado en Él. Él me va a dar paz, seguridad, alegría en medio de lo que estamos pasando. Declaro que yo soy un hijo de Dios. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén y amén. Gracias que nos acompañas. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque podemos hacer más. Y si tú quieres ser parte de nosotros, también haz parte de nosotros. Este es tiempo de abrir la mano. Este es tiempo en el que nosotros tenemos que confiar. Este es tiempo en el que nosotros tenemos que hacer lo que dice Segunda Crónicas. Segunda Crónicas nos motiva a que nosotros entre más recibimos, más tenemos que dar. Dice Segunda Corintios 9:11, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Cuando comenzamos a confiar en Dios, comenzamos también a ser más agradecidos. Entendemos que todo lo que tenemos en nuestras manos es porque Dios de alguna manera lo ha provisto. Sin embargo, hay una parte que no nos corresponde a nosotros. Es decidir si lo que ahora tengo es solamente para mí o un propósito mayor que Él ya lo decidió. Eso me corresponde a mí. Piensa en esto. Cuando estamos recibiendo algo, estamos con nuestras manos abiertas para recibir. Pero esas mismas manos no deben cerrarse para mantenerlo. Deben mantenerse abiertas para que otros también puedan recibir.
El peligro que a veces corremos en tiempos de crisis no solo es por la crisis propiamente, sino por el miedo de poder volvernos egoístas. Si dejamos que el miedo sea lo que nos domine en este tiempo, entonces nuestras manos comenzarán a cerrarse, pensando en que no sé si voy a tener, no, mejor me lo guardo para mí, pensando que nos quedaremos sin nada si no cuido lo mío, pero al mismo tiempo que cerramos las manos para los demás, también estamos cerrando para recibir. La Biblia dice que Dios da semilla al que siembra, y esto es una promesa maravillosa, pero lee bien, le da semilla al que siembra, no al que acumula. Al que siembra, no al que acumula. Ser generoso es un acto de fe, porque significa sacrificar algo de lo que tengo con la confianza de que Dios cuida de mí. Ser generoso y dar a Dios lo que nos pide y a los demás te proporciona algo que no encontrarás en ningún otro lugar. Propósito. Gracias porque nos acompañas y hoy, si quieres dar diezmos, ofrendas, quieres donar con nosotros, puedes encontrar un link abajo de donde vas a ver este video y seguro te lo va a agradecer Dios mismo. Gracias porque estás con nosotros, gracias por este tiempo y declaramos que en tiempo de incertidumbre Dios te va a dar lo que no te has dado. Te invitamos a que nos acompañes el próximo domingo en nuestro servicio normal y este viernes a las 8 de la noche un tiempo especial y todos los días a las 10 de la noche. Que el Señor te bendiga.